Hermanos, el estudio se llama Perú privilegiado. Hermanos, yo le hacía una pregunta a mis hermanos, creo que ya no están. Diga, hermanos, ¿se fueron, hermano Orlando? Ah, bien, muy bien, mi hermano se ha quedado. Él también quiere saber de las cosas de Dios. Hay que poner en nuestra fe en el Señor ese día, hermano. No se preocupe. Miren, hermanos, ¿ustedes sabían que el Perú está en la Biblia? No sabía, dice mi hermana Vanessa, segura. Muy bien, muy bien. Ahora dicen, en la actualidad, hermanos, existen muchas personas que desconocen que el Perú está en la Sagrada Escritura o Biblia. Para eso, hermanos, vamos a ver la Escritura en ese día. Libro de San Juan 4:20. Hay un misterio muy bonito, hermanos, que vamos a desarrollarlo en este momento, hermanos. San Juan 4:20. Pasemos lectura, hermanos, para poder entender. A ver, mi hermana Doncellas, pasemos lectura. Libro de San Juan 4:20. De aquí desarrollamos el tema. A ver. A ver, pasemos lectura, hermanos, para avanzar. Jerusalén 21 también. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Miren, hermanos, hay un misterio oculto aquí en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, él le dijo a la samaritana, miren, la samaritana le dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Hermanos, ahora dícele Jesús, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Hermanos, por historia sabemos que nuestros padres adoraron a Dios en Jerusalén, ¿o no? Claro, porque lo vemos en las películas y lo leemos en la Escritura, muy bien. Pero el mismo nuestro Señor Jesucristo afirma diciendo que llegará la hora en que no se podrá adorar al Padre ni en ese monte ni en Jerusalén. ¿Pero por qué, hermanos? Porque Él dijo que ya no se adorará ni en ese monte ni en Jerusalén. ¿Por qué será, mis hermanos doncellas? Libro de Mateo 23:37. A ver, pasemos lectura, a ver. ¿Por qué ya no se adorará ni en el monte Sinaí ni en Jerusalén, en Israel? A ver, ¿por qué? San Mateo 23:37. ¿Lo encontramos? Mis hermanos doncellas, a ver, rapidito, hermano doncellas, para avanzar. 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces les quise contar a tus hijos? La gallina junta los polluelos debajo de las alas y no quisiste. Amén. Amén, hermanos. Miren, hermanos, es un misterio muy bonito, hermanos. Pasen, mis hermanos, sean bienvenidos. Hermanos, miren, Jesús dice, ni en ese monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Viene la hora, hermanos, que ni en el monte ni en Jerusalén se adorará al Padre. ¿Por qué, hermanos? Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas y no quisiste?
Hermanos, ahora entendemos por qué Jesús dijo en aquel tiempo a la samaritana: ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Llegará el tiempo que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. ¿Por qué? Porque son, hermanos, acusados desde Caín, desde Adán. Caín mató a Abel, Jeremías fue apedrado, Juan el Bautista murió decapitado, Esteban fue apedrado, hermanos. Todos los profetas que Dios envió a Israel murieron trágicamente, hermanos. Por eso Dios dice, por eso Jesús dice: ¿cuántas veces quise juntarles como la gallina sus pollos debajo de sus alas, pero no quisieron? Por eso dice el Señor: llegará la hora, el momento que ni en Jerusalén ni en el monte de Sinaí se adorará a Dios. Ahora dice, ¿pero por qué, hermanos? San Mateo 23, 38. Pasemos a la lectura, hermanos, a ver, por favor, para avanzar. Libro de San Mateo, capítulo 23, verso 38. Hermanos, dice la Escritura: he aquí, vuestra casa os es dejado desierta. Hermanos, dice el Señor que Él tenía que quitar la promesa a nuestros hermanos judíos israelitas, porque hermanos, asesinaban a los profetas y los que eran enviados allá. Entonces dice Dios, dice: vuestra casa es dejado desierta. Dios quita la promesa. ¿Pero por qué quitó la promesa a los judíos? Porque allá mataron a los profetas, hasta el Hijo de Dios, cuando Él mismo vino, hermanos, el Hijo de Dios, Jesucristo, vino. ¿Qué hicieron, hermanos? ¿Qué hicieron nuestros hermanos israelitas judíos, hermanos? ¿Qué le hicieron a nuestro Señor Jesucristo? Lo amaron, diga. Lo crucificaron, hermanos, lo mataron, lo insultaron. Hermano, la Escritura testifica que también, hermano, dice, hasta le escupieron y le decían que era falso profeta. Por eso el Señor dice: he aquí que vuestra casa os es dejado desierta. Miren, hermanos, ahora Isaías, el profeta Isaías 43:5 nos va a decir, hermanos, nos va a decir para estos tiempos lo que tenía que pasar. A ver, pasemos lectura, mis hermanas. Libro del profeta Isaías 43:5. Y aquí que vuestra casa es dejada desierta. Quiere decir que no hay promesa de Dios en Israel en estos momentos. A ver, vamos a ver la Escritura. Profeta Isaías 43:5. A ver. A ver, mis hermanos, ellas. Amén. Miren, hermanos, pase lectura, hermano, pase lectura. Amén. Hermanos, miren lo que tenía que pasar en estos tiempos. El profeta Isaías testifica y dice: no temas, porque yo soy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Hermanos, ¿a qué se refiere, hermanos y hermanas? Hermanos, miren, Dios considera así al mundo al que ha creado. Imaginemos una naranja, hermanos. ¿Nos imaginamos una naranja? Muy bien. Lo partimos en dos. Hay dos mitades, ¿no es cierto? Dios lo considera así su creación. Uno lo llama hemisferio occidental y el otro hemisferio oriental. Por eso dice la Escritura: del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Ahora, en el hemisferio oriental se encuentra, pues, hermanos, África, Asia, Europa, Australia, hasta la Antártida. Y en el hemisferio occidental encontramos América del Norte, América Central y América del Sur. Ahora dice la Escritura:
del oriente traeré tu generación de Israel, ¿no es cierto? Y del occidente te recogeré. Hermanos, ¿en qué parte del occidente tenía que cumplirse la escritura? En el occidente, recordemos América del Norte, América Central y América del Sur. ¿En qué parte del occidente? Muy bien, la escritura tiene que detallarlos. Ahora dice, el Espíritu Santo habla y dice, del oriente traeré tu generación. El oriente, mis hermanos, sabemos que es donde Jesús nació, en Palestina e Israel, y todos los profetas. Ahora tenemos que ver dónde es el hemisferio occidental, en qué parte tenía que venir la promesa de Dios. Job 23:8. A ver, libro del profeta Job 23:8. Nos va a decir la escritura en qué parte del hemisferio occidental se establece esta promesa de Dios. A ver, ¿lo encontramos, mis hermanos? A ver, mis hermanos, ¿alguien ya lo encontró? Miren, hermanos, el Señor dice, he aquí, yo iré al oriente, quiere decir a Israel, a Palestina, muy bien, y no lo hallaré, y al occidente, y no lo percibiré. El Espíritu Santo hace entender y dice, yo iré al oriente, y no lo hallaré, quiere decir que definitivamente no hay promesa de Dios en el oriente, porque mataron a su Hijo unigénito de Dios, que era Jesucristo. Ahora dice, he aquí, y al occidente, y no lo percibiré. Hermanos, no lo percibiré quiere decir como si algo como, no, es como un ejemplo, dice el maestro Ezequiel, aquí dice, no, vamos a imaginarnos que yo tengo una aguja en mi mano, y yo lo lanzo delante de ustedes. Vamos a escuchar dónde cayó la aguja, pero no lo vamos a ver, ¿no es cierto? Algo así es, no lo percibiré. No se va a dar a mostrar rápido. Entonces dice, quiere decir, hermanos, que la promesa de Dios viene al occidente, pero aún no nos dice en qué parte, hermanos. Libro de Job 23:9. A ver, pásenme la lectura, hermanos y hermanas. El libro de Job, capítulo 26, versículo 9, dice, si muestra su poder en el norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá, no lo veré. Miren, hermanos, en qué parte de América, América del Norte o América del Sur, tenía que venir la promesa de Dios. Job 23:9 dice, si al norte él obrare, yo no lo veré. Si al mediodía se esconderá y no lo veré. Ahora dice, al norte él obrare y no lo veré. Definitivamente es, hermanos, América del Norte. Dios no ve ahí la promesa, porque en aquellos países, pues, hermanos, está la organización internacionales como la ONU, la OEA. Por lo tanto, hermanos, son potencias mundiales fuera del alcance de Dios. Por eso la Escritura dice, al norte no lo veo con promesa, no hay. Ahora dice, al mediodía se esconderá y no lo veré. Hermanos, al mediodía se esconderá y no lo veré. Entonces la promesa de Dios tenía que venir al mediodía o sur. Ahora, no es que el Hijo de Dios va a venir con todos sus ángeles, con trompetas, como muchos testifican. No es así. El Hijo de Dios viene secretamente, viene discretamente, de tal manera que nadie se va a dar cuenta, así como vino en su primera venida nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él vino, nadie se dio cuenta, igualito volverá a pasar, hermanos. Miren, ahora dice, ¿en qué parte del mediodía o del sur se iba a levantar la promesa de Dios? Aquí nos aclara la Escritura, profeta Ezequiel 38:12. A ver, nos va a aclarar en qué parte de América del Sur tenía que levantarse la promesa de Dios para esos tiempos.
Libro del profeta Ezequiel 38:12. A ver, pasemos lectura, mis hermanos doncellas. Miren, hermanos, ahí dice que mora en la parte central de la tierra. A ver, Biblia profética, hermanos, por favor. Hermanos, ¿escuchamos bien? La promesa de Dios, dice, tenía que ser, dice, para arrebatar despojos, para tomar presa, para tornar tu mano sobre las tierras desiertas y apobladas, y sobre el pueblo recogido de las gentes, que se hace de ganado y posesiones, que mora en el ombligo de la tierra. Hermanos, nos va dando indicio que la promesa de Dios tiene que ser en el ombligo de la tierra, hermanos. Todavía nos va a ir aclarando más. Ahora dice la Escritura, hermano Ezequiel dice, para tornar despojos. ¿Qué quiere decir? Dice, para volver tierras desiertas, pobladas, desiertas en conocimiento de la ley de Dios, aunque hay gente, ya había gente, pero nadie conocía de la palabra de Dios. En el oriente conocieron toda la palabra de Dios por medio de los profetas, pero en el lugar que mora en el ombligo de la tierra no lo conocieron. Dice, y sobre el pueblo recogido de las gentes, que se hace de ganado y posesiones, esa gente que mora en el ombligo de la tierra, hermanos, que se hace de ganado y posesiones. Esta gente se iba a dedicar a la ganadería y a la agricultura por la posesión de sus tierras. Ahora le digo, hermanos, una pregunta. El Perú, hermanos, en su 80%, hermanos, ¿es agricultor o es industrial? ¿Qué dicen, hermanos? Hermanos, el Perú en su 80% es agricultor, lo restante es industrial. La minería, el petróleo, el litio. ¿Somos privilegiados o no? Hermanos, tenemos todo en un solo país, bien aventurado, hermanos, y pues nosotros exportamos el gas. ¿Ve? Ahora dice la Escritura, donde se hacen ganado y posesiones, esta gente iba a dedicarse a la ganadería y a la agricultura por la posesión de tierras. Entonces, hermanos, dice, esa gente que mora en el ombligo de la tierra. Ahora, ¿dónde queda el ombligo de la tierra, hermanos y hermanas? ¿Qué dicen, hermanos y hermanas? ¿Dónde queda el ombligo de la tierra? Hermanos, esto tiene que hablarnos la Escritura. Si yo voy a alguien y le digo, hermano, en la Biblia está que Machu Picchu, ¿así? A ver, muéstrame. Porque no nos van a creer, ¿o sí? Pero ahora vamos a leerlo, hermanos. Todos vamos a leer. Dice, y profeta Isaías 2:1. A ver, pasemos lectura, hermanos. Profeta Isaías 2:1. Uno y dos también.
Ya, miren hermanos, dice, el profeta Isaías vio una visión, dice, lo que vio el profeta Isaías, hijo de Amós, tocante de Judá y Jerusalén, músico, y acontecerá que en los postreros de los tiempos, para los últimos tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las gentes. Hermanos, dice, este monte tiene que ser muy conocido, tiene que ser conocido por turistas. Hermanos, ¿de qué monte estamos hablando entonces? Que mora en el ombligo de la tierra. Dice, donde vendrán y correrán muchas gentes. Muy bien, entonces hermanos, para eso vamos a ver hermanos. A ver, hermano Orlando, venga hermano Orlando, un favor. Quiero que lea hermano. Isaías 2:1. Esta es una visión aparentemente irreal y que, sin embargo, se va cumpliendo y se cumplirá. El pequeño cerro que domina la ciudad de David y que soporta el templo de Salomón ha pasado a ser, en esta visión, el ombligo del universo, nada menos que un Machu Picchu a escala mundial, pues allá se dirigen todas las naciones. ¿Por qué vienen? Porque necesitan la palabra de Dios, y después de agotar los recursos de la ciencia, de la economía y de la política, reconocen que necesitan de una enseñanza, o sea, de una revelación de Dios, la palabra, Torá, que en estos tiempos posteriores pasará a designar la ley. Significaba al comienzo la enseñanza entregada por Dios, como traducimos aquí. La ley de Dios es, más que nada, una enseñanza sobre lo que es el hombre y sobre cuál es su misión. Hermanos, gracias Señor por nuestro hermano también que ha leído. Hermanos, ¿dice o no dice Machu Picchu en la escritura, mi hermano? ¿Qué dice hermano? ¿La ha leído? ¿Dice o no dice? Dice hermanos. ¿Se dan cuenta hermanos que Dios tenía, hermanos, un propósito para esta nación peruana en estos tiempos? Hermanos, por eso dice la escritura, acontecerá en los postreros días, en postreros tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de montes y será ensalzado sobre los collados y correrán a él todas las gentes. Por eso, hermanos, este monte tenía que ser conocido, visitado, hermanos. Dice, correrán todas las gentes de las naciones. Hermanos, no vienen a visitar, cuando vienen los turistas al Perú, hermanos, ¿qué vienen a visitar? ¿Trujillo? Vienen a visitar el Cusco, hermano. ¿Por qué? Ahora le hacen una entrevista, hermano, a los turistas. Me preguntan, ¿cuántas veces viene a visitar? Yo vengo 6 a 7 veces a visitar el Cusco. ¿Y por qué? No sé, hay algo sobrenatural que me gusta, me atrae a mí, a mi familia. Hermanos, no, preguntaron a muchos turistas, casi lo mismo, decían que hay algo sobrenatural que les gusta ver en el Cusco. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso el Señor dice, vendrán muchos pueblos y dirán, vengan, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Hermanos, tenía que cumplirse en el ombligo de la tierra, en el Perú,
nuevamente, hermanos, la restauración del pueblo de Israel. Quiere decir, hermanos, que el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de todos los profetas y apóstoles, ¿está en el Perú o no, hermanos? Está en el Perú, hermanos. Ahora, hermanos, cuando en la estrofa del himno nacional se canta en los colegios el último estrofa, ¿qué se canta, mis hermanos doncellas? ¿No cantan en su colegio? Ya, pero esas dos estrofas lo cantan en la última estrofa. Dice, renovemos el gran juramento que rendimos ¿a quién? Al Dios de Jacob, hermanos. Hermanos, el Dios de Jacob es el Dios de Israel. Hermanos, ahora yo voy a leer lo que nuestro hermano ha leído para volver a aclarar. Dice, esta es una visión aparentemente irreal y que sin embargo se va cumpliendo y se cumplirá. Hermanos, una visión que inicia como algo irreal, pero se va cumpliendo y se cumplirá. El pequeño cerro que domina la ciudad de David, que soporta el templo de Salomón, ha pasado a ser en esta visión el ombligo del universo, nada más que un Machu Picchu a escala mundial. Hermanos, estaba escrito Machu Picchu en la Sagrada Escritura más de 500, 600 años atrás y decía que es el ombligo del universo. Hermanos, yo les hago una pregunta a todos. ¿En qué año fue publicado que Cusco es el ombligo del universo? ¿Hace más de 2000 años? Hermanos, en el 2007 fue reconocido como una de las 7 maravillas del mundo. Hermanos, en el 2007 fue reconocido como el ombligo de la tierra y maravilla del mundo. Hermanos, ¿y hace cuántos años se escribió la Biblia? Hace más de 1000 años, hermanos. Quiere decir que Machu Picchu, ombligo de la tierra, ya estaba predestinado que sea el ombligo de la tierra, hermanos. ¿Ve? Por eso, hermano, dice, este cerro ha pasado a ser un Machu Picchu a escala mundial, pues allá se dirigen todas las naciones. ¿Pero por qué vienen? Porque necesitan de la palabra de Dios y después de agotar los recursos de la ciencia, de la economía, de la política, reconocen que necesitan de una enseñanza, o sea, de una revelación de Dios. Hermanos, ¿cómo se llama los mandamientos en hebreo, hermanos? ¿Sabemos o no? ¿Qué es lo que estudian nuestros hermanos judíos allá en Israel actualmente? Vea por ahí, uno, dos nomás estudian, hermanos. ¿Qué ha pasado, hermano? ¿Cómo se llama, hermanos? Hermanos, en hebreo se llama la Torá. Por eso acá dice, hermanos, la palabra Torá en los tiempos posteriores, está hablando de tiempos futuros, la palabra Torá en los tiempos posteriores pasará a designarse la ley. Hermanos, ¿cuál es el título de aquel mandamiento que vemos delante de nosotros? ¿Qué dice? La ley real, hermanos. Por eso dice, la palabra Torá vendrá a designarse la ley. Significa el comienzo de una nueva enseñanza entregada por Dios, como dice el profeta Isaías. Hermanos, nuevamente el Dios de Israel se muestra en el Perú, hermanos. Por eso, hermanos, el Perú es privilegiado. El Perú, hermanos, tiene todas las riquezas para ser potencia mundial. Pero lastimosamente, pues, hermanos, si hablamos en el campo político, todos los politiqueros que han entrado se han encargado de destruir todos, hermanos, nuestras riquezas peruanas, saquear y robar. Y nosotros quedamos al olvido, hermanos. Por eso, hermanos, juntos con la ley real, que es el decálogo universal de Dios, se levanta por ordenanza de Dios el Frente Popular Agrícola FIA del Perú, que es el FREPAP, hermanos, por medio de nuestro gran maestro y teólogo Ezequiel Ataucusi Gamonal, hermanos. Sobre él cayó la responsabilidad de traer nuevamente la ley de Dios
sobre él también cayó la responsabilidad de guiar al pueblo peruano. Por eso se funda un 30 de septiembre, hermanos, el Frente Popular Agrícola Fiel del Perú. Hermanos, el FREPAP también es para nosotros, para los humildes, hermanos, para los agricultores, pescadores, para amar, hermanos. Somos un país grande en riquezas, hermanos, que merecemos lo mejor, hermanos. Y a la actualidad lo único que nos dan son sobras, ¿o no, hermanos? Hermanos, por eso el Señor dice, el Perú es privilegiado, porque aquí en el Perú tenía que acontecer nuevamente, hermanos, la segunda venida del Señor, como está escrito en la Sagrada Escritura. Por eso, hermanos, esto es lo que estaba anunciado desde hace muchos tiempos atrás por el sacerdote Esdras. A ver, libro de Esdras 2:55. A ver, pasemos a lectura, hermanos. Libro de Esdras 2:55. ¿Lo encontramos, hermanos? Libro de Esdras 2:55. A ver. ¿Lo encontramos o no lo encontramos, hermanos? Esdras 2:55. Miren, hermanos. Hermanos, miren lo que dice la Escritura para que se dé cumplimiento. Los hijos de los siervos de Salomón son los hijos de Sotaí, los hijos de Soperet. Hermanos, dice, en aquellos tiempos todos fueron israelitas, ¿no es cierto? Muy bien. Dice, los hijos de Sotaí eran siervos israelitas, muy bien. Los hijos de Soperet también eran siervos israelitas. Ahora, hermanos, dice la Escritura, los hijos de Peruda. Hermanos, el Perú está escrito en la Sagrada Escritura. Hermanos, dice, los hijos de Peruda también son israelitas, ¿o no? También somos israelitas, hermanos, porque hermanos, si hablamos históricamente, los incas también, antes que se den a la idolatría, ellos servían al dios Huiracocha, ¿o no? ¿Quién era el dios Huiracocha, hermanos? El dios invisible. Y a ellos ofrecían, como los israelitas del oriente, ofrecían holocaustos hasta que entró en ellos maldad y se fueron. Y ellos, hermanos, miren, hay un misterio muy bonito. Hermanos, nuestro maestro Ezequiel, siervo de Dios, dice, hermanos israelitas, una pregunta, dice en Cineguía, ¿cómo los incas movían las piedras? A ver, mis hermanas, una pregunta, ¿cómo los incas movían las piedras? ¿Con tecnología extraterrestre? Hermanos, miren, el maestro Ezequiel decía así, siervo de Dios, decía, los incas, antes que vengan ellos maldad en su corazón y se vuelvan ya idólatras y pongan al sol su Dios, a las estrellas su Dios, cuando Dios dice en Éxodo, ni a las estrellas ni al ejército del cielo no adoren, pero ellos lo adoraron.
Antes que pase esto, ellos, hermanos, eran movidos por la fe como hizo nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hay piedras, ellos trabajaban piedras, que hay piedras, por ejemplo, en la altitud de Machu Picchu, hermanos, arriba en el Cusco, hay piedras de río. Hermanos, si medimos la longitud, como 3 días de camino hasta el río, hermanos, ¿cómo podían subir tremendas piedras al tamaño, hermanos, de esta iglesia? El maestro Ezequiel decía que era por medio de la fe. Y Jesucristo dijo, si tienes fe como un granito de mostaza, dirías a este cerro, muévete, y el cerro se movería, hermanos. Por eso dice, ellos eran movidos por la fe. Hermanos, un gran misterio de Dios. Por eso, hermanos, el significado peruda, si buscamos en idioma hebreo, significa Dios nuevamente, hermanos. Dios nuevamente en América del Sur, porque así Él lo quiso, hermanos. Ahora, hermanos, ¿qué demanda Él a nosotros como israelitas? Él nos demanda primero, profeta Jeremías 8:6. A ver, pasemos la lectura, hermanos. Ya, y entonamos un himno y damos participación, hermanos doncellas. Ya, hermano, mucho habla, ustedes no me dan participación. Ahorita mis hermanos doncellas van a salir a participar. Miren, hermanos, ¿qué es lo que Dios demanda ahora en este tiempo para ser israelitas, hermanos? Para volvernos a Dios, para seguir a Jesucristo. Lo que Dios, hermanos, quiere es que el hombre primero dé un paso al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir arrepentimiento, hermanos? Significa volver. Por eso el profeta Isaías 1:18 dice, ven y arreglemos cuentas. Hermanos, no importa lo que hayamos hecho. No importa lo que hayamos hecho, hermanos, sea lo que sea, Dios está dispuesto a perdonarnos, hermanos, porque ese es su amor para con nosotros, todo ser viviente, hermanos. Él nos llama a que volvamos a Él, pero aún así las gentes en el Perú no conocen el misterio de Dios, ¿ve? Hermanos, si ponemos a buscar qué religión en el Perú, hermanos, la iglesia israelita es la única religión netamente peruana, hermanos, y escrita en registros públicos, hermanos. Las demás dominaciones vienen, pues, ¿no?, de otros países, de Cuba, por ejemplo, el movimiento misionero mundial también viene de Cuba, Betel viene de Cuba, muchas religiones vienen de diferentes países, pero, hermanos, el pueblo israelita es netamente peruano para cumplir lo que dice el profeta Isaías. Ahora les pregunto, hermanos, ¿qué congregación enciende palo santo todos los días sábados? ¿Hay, hermanos? Para que me digan, no, hermano, yo sí he visto mis hermanos mormones y prenden palo santo, hermano. ¿Será cierto, hermanos? No, hermanos. ¿Qué congregación, hermanos, pone sacrificios en su altar al Dios de Israel? No hay, hermanos, porque todo dice la Escritura, hermanos, hacen conforme sus pensamientos, pero nosotros tenemos la promesa de Dios. Dios nos ha dado ordenanzas, leyes, estatutos para seguir, y Él nos escucha, hermanos. Por eso le digo, todo lo que pidamos se cumplirá, todo lo que queramos el Señor lo cumple, porque es el Dios de Israel, es el poderoso de Israel, hermanos. Él es el que abrió los mares para que crucen nuestros hermanos israelitas. Él es el que ha hecho todos los prodigios y milagros. Él es nuestro Dios, hermanos. Bienaventurados, hermanos. ¿Ve? ¿Qué cosa quiere el Señor? Que nos arrepentamos de todas nuestras faltas, de todo lo que hemos cometido y buscámoslo a Él. Por eso dice, empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de la ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares de la tierra para que se arrepientan. Hermanos, eso dice el Hechos 17:30, para que lo puedan lecturar.
Hasta el día de hoy, hermanos, Dios ha disimulado los tiempos que hemos pecado a lo largo de nuestra vida y ahora Él nos denuncia, nos exige a todos, por amor a su nombre, a que volvamos a Él y nos arrepentamos. Él está dispuesto a perdonarnos. Vuelvo a repetir, hermano, la Sagrada Escritura nos habla de su amor incomparable. Entonces, hermanos, bienaventurados mis amados hermanos, quienes han venido en ese día, hermanos. Gracias al Señor. Vamos pues a entonar una melodía celestial, hermanos. Hermanos, hay muchos estudios para compartir, pero es menester también, no, nosotros nos abasamos a órdenes superiores, ¿no?, de nuestros hermanos, la cual mandan pues hermanos desde Lima, diciendo que tenemos que dar prioridad a nuestras hermanas jóvenes, niños, en los ECABIS o iglesias, para que ellos también estudien y enseñen lo que aprendan, hermanos, lo que han aprendido. Hermano Campos, ¿algo, hermano? Amén, hermano, así es. Por eso, hermano, leíamos, ¿no? La Escritura decía, testificaba que el ombligo de la tierra, hermanos, es el Perú, es el Cusco. Hermanos, antiguamente, si vamos históricamente, ¿cuál era la capital del Perú, hermanos? Hermanos, del Perú actualmente, ¿cuál es su capital? Lima, ¿no es cierto? ¿Siempre fue Lima? No, hermanos, no fue Lima la capital. La capital original del Perú fue Cusco, el ombligo del mundo, hermanos. ¿Ve? Ahora, por eso el maestro Ezequiel, hermanos, instruido por Dios, dice en la parte posterior del mandamiento, dice, a la institución religiosa hay muchos derechos que les corresponden, por la cual, hermanos, nuestro gran maestro pedía en aquel tiempo, cuando estaba en pie, estaba con vida, él pedía al, ¿cómo se llama?, al gobierno central que le devuelvan las cosas de Dios. Y uno de ellos, hermanos, era el ombligo de la tierra, que en ese entonces, pues en el año 1993-94, no estaba registrado como el ombligo de la tierra, pero el maestro Ezequiel ya sabía que en el 2007 iba a ser registrado. Por eso él pidió y dijo al gobierno central que le devuelvan todas las cosas que Dios ha hecho para Dios. ¿Y qué quería hacer el maestro Ezequiel? Quería levantar el templo nuevamente del Dios de Israel en el Cusco, pero no lo permitieron. Y como no lo permitieron, hermanos, ¿qué hizo Dios? Le mostró una visión al maestro Ezequiel. ¿Y dónde fue, hermano, hecho? ¿Cuál fue el templo actualmente donde Dios ha mostrado su gloria? En Cieneguía, Lima, Perú, hermanos. Hermanos, si yo les cuento, antiguamente, hermanos, Cieneguía, pues, hermanos, era desolado y había una quebrada en Cieneguía. Y el maestro Ezequiel, porque Dios y un ángel, o el ángel le hablaba, y le dice, ve y registra en registros públicos, todo esto será el templo del rey, o sea, el templo del Dios de Israel. ¿Y qué hizo el maestro Ezequiel? Fue, hermano, a las autoridades correspondientes para que le pueda comprarlo en aquel tiempo todo. ¿Y qué pedía? Especialmente la quebrada. ¿Qué le dijeron, hermanos? Este está loco. Ese no sabe ni lo que hace, ni lo que pide. Hermanos, es como mandarle a mi hermano Orlando que vaya a comprar un terreno en medio del río Moche. Algo ilógico, ¿no es cierto? Algo, pues, es un río. Así, hermanos, entre bromas, al maestro Ezequiel le dieron la autoridad, como decir, haz lo que tienes que hacer. Al tercer día, hermanos, la quebrada se secó y actualmente quedan ahí como testimonio las piedras lavadas en los cerros, hermanos, y abajo está el templo actualmente del Dios de Israel. Es el templo de nosotros los israelitas, hermanos, y ahí se levantó todo lo que el maestro Ezequiel iba haciendo conforme Dios le iba instruyendo. El templo tiene 4 a 5 metros de altura en alto. Hermanos, el mandamiento es grande. Hermanos, tiene candelabro, un candelabro, hermanos, es de plata o de bronce, no sé, hermanos.
Todo lo que Dios le testificó, Él lo ha hecho, hermanos. Un templo inmenso, grande, hectáreas tras hectáreas. Tiene zona de animales. Ahí traen, hermanos, de otros países, le dan animales que ni siquiera conocemos aquí. Hermanos, tiene una zona también donde hay viudas, viudos. Tiene una zona de ancianos y ancianas. Tiene una zona de niños abandonados. Hermanos, hasta la actualidad, nuestro gran maestro hoy, Ezequiel Jonás Ataucuse Molina, le da, hermano, estudios superiores a todos los hermanos jóvenes, doncellas y niños. Todos van a la escuela, por ahí hay una escuela, hay 5 escuelas, todos van. Niños, jóvenes, y cuando ya terminan su escuela, Él es el Señor que con respeto, porque ha venido de parte de Dios, hermanos, siervo de Dios, Él le da un estudio superior a todos mis hermanos jóvenes doncellas. Hoy ya se graduaron y muchos son pues hermanos, especialmente en la agricultura, lo que prácticamente es buscado en el Perú. Hermanos, por eso, hermanos, gracias demos al Señor, hermanos, por su grande amor, su gran misericordia que ha tenido con nosotros los peruanos. Bendito sea el Señor, hermanos. Hay que alabar y glorificar en ese día con alegría, hermanos. Hay muchas cosas para aprender, pero vamos a alegrarnos, hermanos. Vamos a invitar a ver a una de mis hermanas para que esté entonando una melodía celestial. Vamos a invitar a nuestro hermano Orlando para que esté entonando melodías celestiales y así alegrarnos. Amén, hermanos y hermanas. Muy bien, hermanos.